¿Cuántos tienen hambre? Pero de alimento espiritual, ¿verdad, hermanos? De comida espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Bueno, pues, listo, va con sus Biblias. Busquen ahí la palabra de Dios en Hechos 16. Hechos 16, 16. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Padre amado, en esta preciosa noche por tu palabra, Señor, por esta palabra que tú has dado a mi vida, Padre celestial, pidiéndote que seas tú, Señor, hablando, que seas usted ministrando, Señor, a su pueblo, a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, todos hemos escuchado este mensaje, todos hemos escuchado tal vez prédicas, todos hemos escuchado tal vez enseñanzas que se nos ha dado de esta historia. La historia nos dice que Dios le habla a Pablo a través de una visión, y Dios en aquella visión se le muestra a una persona y le dice que fuera a Macedonia a ayudarlos. Dice que en la visión, tuvo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice que Pablo, apresurando sus pasos, se fue para Macedonia. Pablo fue obediente. Hermanos, muchas veces Dios nos habla a nosotros, Dios habla a nuestra vida por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de su palabra, por medio de señales. Dios nos habla a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer, a dónde tenemos que ir nosotros, cómo nosotros debemos de actuar. Pero dice que Pablo se apresuró y se fue para Macedonia. ¿A qué fue? A predicar la palabra de Dios. A eso Dios nos ha mandado, a predicar su palabra. Cuando llegó a Macedonia, dice que se reunían
a orar en grupos. Y dice que cuando en una de esas que se reunieron a orar en grupos, una mujer llamada Lidia, dice que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando en aquel lugar, y aquella mujer que era una vendedora de púrpura. La púrpura dice que era como una tinta que utilizaban para teñir las ropas de personas ricas, de personas adineradas. Esta era una mujer que probablemente tenía bienes económicos, pero esta mujer apartó un tiempo para ir a escuchar lo que Pablo estaba predicando en aquel lugar, y dice que estaba atenta escuchando lo que él decía, y dice que esta mujer se convirtió al Señor a través del mensaje de Pablo. Dice que fue bautizada ella y su familia, y ahí mismo dice que le dieron a Pablo donde él posara, donde él se estuviera mientras él iba a estar en aquel lugar. Y todos los días, me imagino yo, mientras estuvieron en aquel lugar, ellos oraban y se reunían a orar. Pero dice que aconteció que mientras iban a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Lo hacía, me imagino que todos los días que ellos iban a orar, salía esta mujer a decirles de que ellos eran unos siervos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque también el enemigo sabe quiénes son de Dios. El enemigo sabe si usted y yo somos hijos de Dios, porque lo que ella tenía era un espíritu diabólico que lo utilizaba para decirle a las personas, digamos como una bruja, como un brujo. Ella adivinaba y le decía a las personas y ganaban dinero. Los amos de ella ganaban mucho dinero a través de eso. Entonces dice que ya tanto y tanto le desagradó a Pablo aquello. Entonces este se volteó y dijo al espíritu, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo le reprendió el espíritu de adivinación que la mujer tenía, porque cada vez de que ellos iban a la oración, aquella mujer salía y les decía. Y dice que salió en aquella misma hora: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese momento. La mujer quedó liberada. Pero viendo sus amos que ya no podían sacar dinero de aquella mujer, ya no le servía, porque el espíritu que a ella poseía, ella había sido libre de eso. Entonces estos amos se enojaron. Eso sucede muchas veces. Cuando Jesucristo hace algo en nosotros, el enemigo se enoja. Cuando Cristo nos llamó a nosotros y Él nos libertó, el enemigo se enoja. ¿Usted cree que Satanás está contento porque nosotros servimos a Dios? ¿Usted cree que Él está contento porque nosotros, Cristo nos llamó y estamos aquí escuchando palabra de Dios? El enemigo se enoja cuando una mujer le teme a Dios, cuando un hombre le teme a Dios, cuando hay un hombre y una mujer que dobla rodillas. Cuando usted busca la presencia de Dios, el enemigo se enoja. Cuando usted ayuna, él se enoja. Cuando usted lee la palabra, él se enoja. Cuando usted hace vigilia, el enemigo se enoja y él busca la manera de destruir su vida. Él busca la manera de robarle lo que Dios ha depositado en su vida.
de robarle lo que Dios ha depositado en su corazón. Y dice que aquellos hombres se molestaron, se enojaron y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. Y dice que se agolpó el pueblo contra ellos y les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos rompe la camisa? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos rompe la falda? Si alguien nos rompe la chaqueta, ¿cuál sería nuestra reacción? Después, ¿usted cree cuál sería mi reacción? Que después de que yo predique aquí y me baje, alguien me rompa la chaqueta o alguien me rompa el vestido. ¿Cuál sería nuestra reacción? Muchas veces no reaccionamos de la mejor manera, pero vamos a aprender algo esta noche. Y vamos a aprender cuál fue la reacción de Pablo y Silas. Y dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, dice, recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, como que hubieran sido unos criminales, como que hubieran sido personas de lo peor. Ellos fueron encarcelados en un calabozo, y un calabozo es como una cueva oscura, porque ahí no había luz, y tampoco era como las cárceles de ahora, que en las cárceles de hoy hay baño, hay servicio, pero en las cárceles de antes no. Ahí se hacían, y aquello estaba maloliente, ahí se consumía aquello, y Pablo y Silas tenían que estar ahí respirando aquel mal olor. Había humedad, había oscuridad, y aparte de eso, en la cárcel de más al fondo, ahí fueron encarcelados ellos, como que hubieran sido unos grandes criminales. Y lo hicieron, ¿por qué? Simple y sencillamente porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Se habían ganado un alma, y una mujer con espíritu de adivinación había sido liberada. Y nos dice la palabra de Dios que el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo y los aseguró, dice, de los pies en el cepo. Imagínense, hermanos, o sea que ellos estaban también atados de los pies, ¿verdad? Estaban atados de los pies. Y dice que, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Oiga esto, hermano, qué importante. Orando Pablo y Silas, dice, a medianoche. Muchas veces a nosotros tal vez nos da pereza, nos da sueño, nos da frío levantarnos de madrugada a orar, a clamar a Dios. Hermanos, tal vez Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrar su gloria en nosotros, pero es necesario, hermanos, que tengamos una actitud correcta delante de Dios, como Pablo y Silas. Cuando Dios nos hace pasar por pruebas, cuando Dios nos hace pasar a nosotros, hermanos, por problemas, por circunstancias difíciles, Dios permite que esas pruebas vengan a nuestra vida, porque Él quiere hacer algo en nosotros. Él permite que a nosotros vengan circunstancias difíciles, porque Él quiere que nosotros miremos su gloria, que experimentemos la gloria de Dios en nuestra vida. Déjeme decirle que Pablo y Silas, me imagino yo que estaban tal vez ellos adoloridos de su cuerpo, después de la gran golpiza que les habían dado.
Me imagino que ellos tal vez estaban sangrando, estaban cansados, pero no estaban renegando, no estaban amargados, no estaban enojados. Ellos no estaban llorando, no estaban tristes por la situación que estaban enfrentando en ese momento. Dios permite, hermanos, que vengan las pruebas a nuestra vida para afirmarnos más en Dios, para que nuestra fe crezca, porque el Espíritu Santo no nos va a visitar sin antes probarnos por el fuego. Sin antes nosotros hayamos pasado por el fuego, el Espíritu Santo no puede visitarnos. Porque recuerde que somos barro en las manos del alfarero. Usted es el barro y Jesucristo es el alfarero. Y nosotros seríamos simplemente vasijas si no somos pasadas por el fuego. Para ser realmente una vasija lista para ser utilizada, tendríamos que ser pasados por el fuego. Tenemos que ser pasados por el fuego. Porque si no somos pasados por el fuego, somos simplemente barro. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar nuestra fidelidad a Dios cuando somos pasados por el fuego? ¿Cuándo vamos a mostrar nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios? Cuando estamos en el fuego, cuando estamos en la prueba. ¿Cuándo vamos a mostrar que realmente amamos a Dios? ¿Cuándo vamos a mostrar esa madurez espiritual que hemos adquirido? Cuando estemos pasando momentos de prueba, momentos de tormenta, momentos de agonía, cuando estamos abatidos, ahí debemos demostrar el amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios permite que nosotros seamos metidos al horno del fuego. Dios no nos mete al horno de fuego para que nos quememos, para que nos achicharremos. Él no manda pruebas a nuestra vida porque Él nos quiere ver agobiados. Él las permite porque Él nos ama y Él quiere derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Él quiere que nosotros cada día crezcamos espiritualmente y por eso el Señor las permite. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a las pruebas. Por más que oremos, por más que ayunemos, las pruebas van a venir a nuestra vida y van a venir para edificarnos. Van a venir para hacernos crecer espiritualmente. Toda situación difícil que venga a nuestra vida, no le digamos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí, Señor? Sino digámosle: Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieren mostrar? Señor, ¿qué bendición me tienes preparada? Y el objetivo de nosotros debe de ser vencer esa prueba. Ese debe ser la meta de nosotros, vencer los obstáculos que se presenten en nuestra vida. Vencerlos. Esa es la manera con la que vamos a triunfar, que Dios nos va a dar la victoria. Nosotros no tenemos que sentir miedo, hermanos, ante el enemigo, si sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Nosotros no tenemos por qué sentirnos agobiados cuando viene una tempestad a nuestra vida, que sentimos que no podemos, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más grande Dios que su situación. Es más grande la gloria de Dios que cualquier problema que usted esté atravesando. Dios es más poderoso. Y dice que la prueba produce paciencia en nosotros. Nosotros debemos de sentirnos victoriosos, hermanos, porque sabemos que tenemos un Dios que pelea por nosotros.
Y dice que orando ellos a medianoche cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil? ¿Qué hacemos? ¿Será que nos ponemos a cantar himnos como Pablo y Silas? Nos ponemos a orar. Tampoco dice ahí que estaban orando, Señor, sácanos de esta cárcel. Tampoco le estaban pidiendo a Dios eso. Simplemente estaban adorando a Dios. Gracias, Señor. Todos golpeados, todos azotados, humillados, pero felices en una cárcel física, pero su espíritu estaba libre para adorar a Dios. Estaban libres para exaltar el nombre de Dios con alabanzas, con cánticos, con salmos. Yo alabo y glorifico a Dios porque un día nosotros estuvimos presos. Estábamos presos, hermanos, espiritualmente, pero Cristo rompió las cadenas que ataban nuestra vida y nos ha dado libertad. ¿Cuántos son libres para Dios? Somos libres. ¿Y por qué, hermanos? Muchas veces, siendo libres, habiéndolo libertado el Señor, actuamos como si estuviéramos presos. Somos libres, hermanos. Imagínense la condición en la que se encontraba Pablo y Silas, pero ellos estaban adorando a Dios. Gracias, Señor. Me duele el cuerpo, pero gracias, Señor. Casi me matan a golpes, Señor, pero te alabo, te glorifico. Huele mal, pero mi alma te alaba, Señor. Y aquella adoración, aquella alabanza de Pablo y Silas, me imagino que subió al trono de Dios como un perfume grato delante de Dios, porque ellos se olvidaron del dolor que sentían, se olvidaron de la hediondez que había, se olvidaron de la situación en la que estaban, y ellos se concentraron en adorar a Dios. Y eso es la equivocación que cometemos nosotros muchas veces. Miramos el problema, la situación, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que tenemos un Dios que está viendo nuestra vida, que está viendo nuestra situación. Y dice que los presos oían. Imagínese usted que los presos de aquella cárcel, me imagino yo, que tan alta era la voz con la que Pablo y Silas estaban adorando a Dios, que los presos escuchaban, dice, los cantos de ellos. No crea que estaban así, lo estaban haciendo en voz alta. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y los presos sorprendidos, escuchando que Pablo y Silas estaban adorando a Dios. Ellos escuchando, y dice que entonces sobrevino de repente, dice, en la alabanza de ellos, vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto me impacta a mí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no solamente se abrió la cárcel de Pablo y Silas, dice que las puertas de toda la cárcel se abrieron a través de la adoración, de la alabanza que tenía Pablo y Silas. Y las cadenas de todos se soltaron, dice. Las cadenas de todos se soltaron. Y ¿sabe qué, hermano? Dios es el que abre puertas en nuestra vida. Y las puertas que Dios abre en su vida, nadie las puede cerrar. Porque Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Aunque no encontremos una salida, aunque no encontremos una respuesta, Dios abre puertas a nuestro favor, porque Él está peleando por nosotros.
Y fue tanto aquel terremoto que dice que despertando el carcelero hasta se había dormido, estaba hasta comiendo, comió y se durmió, me imagino yo. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Los presos se pudieron haber ido, pero los presos se quedaron ahí. Imagínense que la cárcel estaba abierta y los presos se quedaron ahí. Y dice que el carcelero se iba a matar con una espada. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces dice, pidiendo luz, porque no había luz. Imagínense, hermanos, estaba todo oscuro. Pero me imagino yo, fue Dios el que le mostró a Pablo que aquel hombre se iba a quitar la vida, o algún poquito de luz quizás entraba y medio vieron ellos, porque la cárcel era oscura, no tenía ni ventanas. Vio que el carcelero se iba a quitar la vida y le dijo que no lo hiciera. ¿Sabe por qué? Porque el carcelero tenía que responder con su vida si los presos escapaban. Entonces dice que se precipitó adentro, entró al donde estaba Pablo y Silas, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Todo lo que Dios hizo a través de la alabanza y la adoración de Pablo y Silas. Y dice más adelante que el carcelero les lavó las heridas. Imagínense cómo se sintió aquel carcelero, ¿verdad? Maravillado, aquello sobrenatural que Dios había hecho en aquella cárcel. Y llegó salvación a la vida del carcelero a través de lo que Pablo y Silas hicieron. Imagínense que acababan de haber golpeado a Pablo y Silas, y Pablo le responde, no te quites la vida. Entonces él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquello tocó el corazón del carcelero. Y es que muchas veces con nuestro testimonio nosotros nos podemos ganar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces, tal vez porque nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo no quieren venir al Señor, porque miran nuestras actitudes, porque escuchan nuestras actitudes. Cuando tenemos una situación difícil, lo que hacemos tal vez es quejarnos, es renegar, es criticar. Tal vez venimos a la iglesia y llegamos a la casa criticando la alabanza, criticando la prédica, criticando al hermano, criticando a la hermana. Y nuestros familiares se decepcionan porque es lo que escuchan de nosotros. ¿Cómo nos vamos a ganar las almas? Pablo y Silas dieron testimonio de Cristo en la cárcel. Así usted y yo debemos dar testimonio en la calle, en nuestro hogar, en el trabajo, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y a través de nuestras actitudes, esas personas van a venir a Cristo, así como lo hicieron los presos. Ellos pudieron ser libres. ¿Cuántos presos hay en nuestra familia? ¿Cuántos presos hay en el Paraíso Copán? Y es nuestra responsabilidad, hermanos, dar testimonio como Pablo y Silas de que realmente amamos a Dios, no importando la situación que estemos pasando, no importando la situación que estemos atravesando. De nuestra boca debe de salir cánticos y alabanzas, porque mientras nosotros nos estemos quejando, no vamos a provocar nada. Si estemos llorando y estamos quejándonos todo el tiempo, Dios no va a actuar en nosotros. El
propósito de Dios es que nosotros aprendamos que la prueba viene para edificarnos. Y esta es la meditación, hermanos, que yo les preparé en esta noche, hermanos. Realmente esta es una palabra que impacta mucho mi vida, que incluso, hermanos, cuando yo estaba haciendo esta prédica, yo lloraba delante de Dios, hermanos, porque muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles, lo menos que hacemos es exaltar el nombre de Dios, y es lo que más debemos de hacer nosotros. Yo recuerdo, hermanos, que yo estaba atravesando una situación difícil en mi vida. No me había casado, estaba soltera todavía. Una situación bien difícil, hermanos. Todos saben la condición de mi papá, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que yo sentía que era un tormento todo aquello que yo estaba viviendo. Pero déjenme decirles que mi actitud en ese momento, les puedo decir con certeza y no con jactancia, que fue la de Pablo y Silas. Yo adoraba a Dios, yo me desahogaba con las alabanzas, yo cantaba, pero no cantaba por cantar, cantaba lo que mi corazón sentía. Y a través de las alabanzas que yo le cantaba a Dios, yo me desahogaba con Él. Y yo recuerdo bien una alabanza, hermanos, de Jesús Adrián Romero, que yo sí la cantaba, y yo la cantaba cada vez de que yo tenía un proceso. Y esa alabanza dice: cuando nadie me ve en mi intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, ahí soy sincero. Ahí tu fidelidad es lo que cuenta. Mi apariencia se va, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de tu gracia y tu poder. Y esa alabanza es tan preciosa, hermanos, y yo cada vez que la escucho, yo me acuerdo de todo eso que viví, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, ya todo eso pasó. Estamos confiando siempre, ¿verdad?, que Dios va a hacer la obra. Él sabe cuándo, hermanos, porque Dios todo lo que hace en nuestra vida, Él lo hace en el tiempo exacto, en el lugar exacto, en el momento exacto, al tiempo de Dios, hermanos. Todo, no los precipitemos. Sabemos que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Así es de que espero, hermanos, que esta palabra haya edificado sus vidas también, y que el Señor me lo bendiga. Y así es de que no se sienta triste, hermanos. Si usted está pasando momentos de dificultad o algún familiar suyo, usted alabe a Dios, hermanos. Gócese en el Señor. Gócese, hermanos, porque la prueba produce gozo en nosotros también. Después de que pasamos la prueba, nos sentimos otra vez alegres, nos sentimos gozosos. Y ya, gracias, Señor, ya pasó. Vencí en el nombre del Señor. Que salgamos, ¿verdad?, aprobados de aquella prueba. Que no salgamos, ¿verdad, hermanos, derrotados? Que no salgamos faltos, sino que salgamos aprobados. Qué maravilloso, ¿verdad?, ser obreros aprobados delante de Dios cuando pasamos una dificultad, un momento difícil. Porque yo creo que ninguno que en los que estudian, ¿verdad?, nadie obtendría un título si no se esfuerza por pasar los exámenes, por pasar las pruebas que le ponen, si no saca buena nota. Igualmente nosotros, hermanos, tenemos que pasar la prueba y ser probados por el fuego y ser aprobados para obtener lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.